Amén. Le damos la bienvenida a los hermanos que se conectan a la transmisión. Así que gracias por siempre estar ahí presentes. Saludo a nuestra hermana Cristina y a mi hermana Jacqueline Méndez, con mi hermano Héctor Soto, que siempre están ahí al pendiente y participando del culto de nosotros. Así que un saludo para ellos. Y vamos a seguir con el estudio de la serie de las bienaventuranzas. En esta ocasión, bienaventurados los misericordiosos. Vamos a leer del verso 1 al 7 de Mateo capítulo 5. ¿Se la ha encontrado, mi hermano? Le doy lectura a su palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Señor, vamos delante de tu presencia, como en cada momento del sermón, para rogar la asistencia y para ser, Señor, enseñados y edificados por tu palabra en estas bienaventuranzas, Señor, que son, como dicen muchos estudiosos, la obra más majestuosa en cuanto a enseñanza que Cristo dejó aquí en la tierra. Y sin duda, Señor, para nosotros ha sido de gran desafío, Señor, que ha confrontado nuestro corazón. Y usted espera, Señor, no que alcancemos a ser hombres misericordiosos, sino que seamos hombres misericordiosos. Las bienaventuranzas no son como un mapa de navegación, sino tienen que ser como un espejo de lo que realmente somos nosotros. Ayúdenos, Señor, a estar a esa estatura, como usted nos enseñaba y nos enseñaba los domingos atrás y nos decía: aprendan de mí que soy manso y humilde. Ayúdenos, Señor, porque nos falta mucho, Señor, pero queremos aprender del mejor maestro. Y que más, Señor, de esta bienaventuranza, si realmente queremos ser dichosos y felices, podamos acatar lo que tu palabra nos instruye. Acompáñanos en este servicio, te rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Hay una historia, hermanos, en el Evangelio de Lucas, muy interesante, hermano, y se trata de, y usted la conoce bien, de un escriba que quería probar a Jesús, que era un intérprete de la ley, ¿no es cierto?, y que se levantó y dice el texto, me acuerdo que dice que para probar a Jesús le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús le preguntó: ¿qué está escrito en la ley? Porque se supone que el escriba se sabía la ley. Le pregunta: ¿qué es lo que está escrito? ¿Cómo se lee? Y el escriba respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le respondió y le dijo: bien haces, o bien has respondido, haz esto y vivirás. Yo le pregunto, hermanos, ¿qué lo puede hacer? Por eso el escriba le preguntó a Jesús: ¿cómo lo hago? Y Jesús, que en su forma, como buen judío, respondía haciendo otra pregunta.
Y le dijo, haz esos 2 mandamientos y ningún problema. Todo bien, entrarás al reino de los cielos. Y ahí le entró el problema al escriba. Yo quería hacer este paréntesis. Levante la mano al que puede cumplir estos 2 mandamientos. Si nos preguntaran, nos dijeron, cumplan esto y entran al cielo. Sin problemas. Pero el escriba no quería quedar mal. Y hace esta pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Porque para el escriba, el prójimo era alguien cercano, alguien que no le hacía daño. Y ahí donde encuentro tan inteligente a Jesús. Él dice, Jesús le cita la parábola del samaritano. Y Jesús le empieza a contar diciendo, había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, le despojaron, le hirieron y que le dejaron medio muerto, ¿no es cierto? Usted conoce la historia. Dice que aconteció que dice Jesús que descendió un sacerdote, dice que lo vio. Quizás el sacerdote estaba apurado al templo, pero lo vio, siguió de largo. Después dice, ¿quién vino después del sacerdote? ¿Alguien se acuerda? El levita, ¿cierto? También fue el que vino el levita, lo vino en el camino, viéndole que dice la palabra que pasó de largo, pero dice que después pasó que iba de camino, vino cerca de él y viéndole dice que fue movido a misericordia. Y el relato dice que se acercó a este hombre herido, que vendó sus heridas con aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y dice que el relato bíblico que él tenía que partir el otro día, pagó 2 denarios y se lo dio al mesonero, ¿cierto? ¿Y qué le dijo? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? Eso. Dijo, ¿me lo cuidas, por favor? Tengo que salir. Si en algo gastas, yo después te lo pago, pero por favor, cuídamelo. Y viene Jesús nuevamente y le pregunta a este escriba, ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Y alguien sabe la respuesta textual? Dice, el que usó de misericordia. ¿Y sabe por qué? Porque el escriba tenía un conflicto enorme que no podía decir que fue el samaritano. Porque judío y samaritano. Entonces imagínense lo que era para el escriba decirle que fue el samaritano el que hizo lo mejor. Y por eso que en no querer reconocer el escriba que fue el samaritano el que hizo lo correcto, la respuesta fue textual, el que usó de misericordia con él. Y ahí fue cuando Jesús dice, anda y haces tú lo mismo. Qué bacán Jesús, hermano. Le decía a los hermanos jóvenes que cuando estaba trabajando en el sermón, hermanos, sin duda la misericordia es un acto, hermanos, que algo tenemos que aprender y al igual que toda la bienaventuranza, ninguno de nosotros nacemos con misericordia. Ninguno. ¿Sí o no? Hasta hoy día tenemos muchas actitudes inmisericordias en nosotros.
Y lo hermoso, hermanos, también que hemos estado viendo y hemos estado enseñando a lo largo de esta serie es que existe una conexión hermosa desde la primera bienaventuranza a la que estamos viendo hoy en día. Porque, y como vimos la del domingo anterior, que el que de verdad ama la justicia, el que tiene hambre y sed por la santidad de Dios, sí o sí, hermano, debe tener un corazón lleno de misericordia. Si somos imitadores del Señor, entonces, hermanos, tenemos que tener un corazón lleno de misericordia. Si hay algo, hermano, hermoso que hizo Cristo con nosotros, es que Cristo fue, aleluya, nuestro gran samaritano. Él quiso venir dejando su gloria, su corona, su honra celestial. Quiso venir a compadecerse de nuestra miseria. Nos asistió, nos alcanzó, pagó por nuestras heridas. Y es importante, hermano, que nosotros los asimilemos así. Y muy importante nunca perder esa posición de que hemos sido perdonados de pura gracia, de pura misericordia, porque es la razón que a nosotros nos va a dar para poder ser misericordiosos con otros. Les comentaba a los hermanos jóvenes, si hay una frase que a mí me quedó grabada profundamente del pastor Miguel Núñez años atrás, y él decía, si Dios que creó el cielo, las estrellas, la galaxia, con un poder enorme, esta cordillera, el mar y todo lo que nuestros ojos se maravillan de la creación de Dios, es decir, un Dios realmente omnipotente, y usted dice que tiene a Dios en su corazón y provoque cero cambio, no lo puedo creer. Porque si Dios fue capaz de crear el universo y usted decir que tiene a Dios en su corazón y que provoque cero cambio, y el pastor Miguel Núñez decía, es porque usted dice una gran mentira, usted no tiene a Dios en su corazón. Porque si de verdad Dios estuviera en su corazón, haría cambios que de verdad se notarían. El profeta Miqueas en el capítulo 6, verso 8 dice lo siguiente, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amar misericordia. Mis hermanos, no perdamos una regla muy importante de estas bienaventuranzas que, como decía en la oración, no son un mapa para nuestras vidas, sino que tenemos que verla como un espejo. Es decir, hermano, su palabra no nos dice bienaventurados los que hacen obra de misericordia. Porque podríamos estar haciendo obra de misericordia y no tener un corazón misericordioso. Y podemos jactarnos de nuestras obras de misericordia, pero lo hacemos porque nos sobra, lo hacemos porque quizás queremos mostrarnos y no siendo misericordiosos, de verdad. Cuando muchas veces, me acuerdo una vez, hermana Carolina nos acuerda que nos comentaba, y yo me gozo de esa nobleza de los corazones. ¿Se acuerda cuando ella nos comentaba y salía del hospital y ella, una persona al salir del hospital y al parecer tenía hambre y ella dijo, voy a darle parte de mi sándwich? Y él fue, tome, le dijo. Y ella le regaló su mitad de un sándwich. Y ella quizás en el sentirse bien,
Viene la reprensión del Señor y dice, ¿por qué le diste la mitad si pudiste haberle dado un sándwich completo? Chuta. ¿Cuántas veces nosotros damos por querer mostrarnos y a veces el Señor sabe que no somos misericordiosos de verdad? Yo puedo hacer misericordia para mostrarme benevolente. Y una de las obras de misericordia es que una de las características es que se hace en silencio. Jesús se da cuenta de todo ello. La mujer que estaba en el templo y dio ¿cuántas blancas dio? ¿Qué es la historia? Quizás 2 blancas comparado con otras ofrendas que estaban ahí. Quizás 10 blancas, 20 blancas, y una viuda dio 2. Y Jesús, que todo lo sabe, quizás como en la mirada omnipotente del Señor, esa viuda dio más que todos ustedes. ¿A dónde? Sí. Todos nos dimos cuenta que dio 2, yo di más, quizás habrá dicho alguno. ¿Y cuál fue la diferencia? Dio todo lo que tenía. En esta mañana Jesús nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque su corazón es misericordioso. La diferencia, hermanos, del evangelio, del cristianismo con las demás religiones es que el evangelio apunta al corazón del hombre, a que nos transforma nuestra vida, nuestro ser, un cambio de mente cuando vamos en arrepentimiento y fe, mientras que en las demás religiones le van a dar una lista enorme de cosas que usted tiene que hacer. Si haces todo esto, en la religión le dice, entonces eres uno de los nuestros. Sin embargo, el Señor Jesús no nos da una lista enorme de las cosas que tenemos que hacer, sino que, hermanos, las bienaventuranzas nos dicen los hombres y mujeres que tenemos que ser. ¿Entienden la diferencia, cierto? Difícil diferencia. Los fariseos hacían muchas cosas, hermanos, y eran muy celosos de la ley. ¿Y cómo lo llamó a estos fariseos? Sepulcros. ¿Por qué? Que los conocía. Por fuera son bonitos. Sus gargantas, ¿cómo son? ¿Cómo los describió Jesús? Como de serpiente. Hombres que estudiaban la ley, hombres que estudiaban la palabra. Hermano, hermana, Pastor Manuel, ¿es usted misericordioso? Habrá quizá algunos que harán grandes obras de caridad, pero también habrán hermanas y hermanos que van a escuchar tu dolor, porque simplemente, y es hermoso, hermano, que basta con que estén contigo y llorar con tu dolor, y eso habla bien de ese corazón. Hermano, no debemos confundir la misericordia con lo que no es, y muchas veces la misericordia la confundimos con dejadez, que es... No es tener apatía, hermano. La misericordia no es pasiva. La misericordia no es no hacer nada. No se trata, hermano, de que cuando un niño se porte mal diga, no, déjenlo al niño que no haga nada. No, eso no es misericordioso. Un profesor que deja que los alumnos tengan libertad y hagan lo que quieren en la sala de clase, hermanos, eso no es un profesor misericordioso. Es un profesor irresponsable. La misericordia, hermanos, hermana, no es pereza, no es pasividad, ni falta de sabiduría. Tenemos que ser misericordiosos cuando es necesario aplicar la misericordia. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Otro punto, hermanos, que debemos entender y aprender, y al igual que las otras bienaventuranzas, y como decía adelante, hermano, nadie nace misericordioso. La misericordia es un rasgo del carácter de Dios y por la obra del Espíritu Santo que forja nuestros corazones,
Ese carácter misericordioso es un milagro del Señor que nos da ese carácter de misericordia. Y aquí, hermanos, vamos a entrar a ahondar en algo que nos cuesta. Que la misericordia está ligada al perdón. Cuando alguien peca contra usted, hermanos, esa persona está en deuda. Como consecuencia de su pecado, está en deuda conmigo. O si yo he pecado contra alguien, estoy en deuda con alguien porque le he ofendido. Cuando alguien me ha ofendido, ¿qué es lo que hacemos? Queremos hacernos notar que estamos ofendidos. Lanzamos indirectas, ¿acaso me va a pagar esta ofensa? Y ojalá que se humille o humillarle yo por la ofensa que él hizo conmigo. Si esperamos hacer todo esto, claramente no tenemos un corazón cristiano. Escuche bien, hermanos. El que no es cristiano no tiene ningún problema con dejarse llevar por estas emociones. En la venganza es que me la tiene que pagar, el que tiene que sufrir. Pero el que es cristiano, hermanos, sabe que esa deuda que le deben no tiene nada que ver con la deuda que todos nosotros teníamos con Dios. ¿Alguna vez le han quedado debiendo dinero? Poco, mucho. Todos hemos tenido la experiencia, ¿cierto? Y hemos sufrido las consecuencias de esa deuda. Nos cuesta, como seres humanos, ser misericordiosos. Nos cuesta. Por eso, en esta mañana el Señor nos va a enseñar, queriendo transformar nuestro corazón a un corazón lo más parecido al de Él. Y quiero traerle una historia que está en su palabra, dicha por el mismo Señor Jesucristo. Mateo 18, del 23 al 35, y léala conmigo. Escuche bien. Por lo cual, adivine qué cosa, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía. Hice el ejercicio, ¿sabe cuántos son 10.000 talentos hoy día? Escuche bien. 2.190 millones de pesos. Y me pregunté, ¿en qué se habrá gastado un hombre? 2.190 millones de pesos. ¿Cuántas vidas se necesitan para gastar 2.190 millones? Harto. Pero así cuando hice la transformación en dinero, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, Manuel, ¿cuál es tu deuda conmigo? Señor, por favor, ni la contemos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. 10 talentos eran mucho. 10.000 talentos eran mucho.
Y claramente quizás la venta de su familia no iba a pagar la deuda, sino quizás abonar parte de la deuda. Verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿De verdad? El señor de aquel siervo, ¿movido a qué? ¿Le soltó? Ojalá me perdonen. Ojalá esos bancos no dijeran lo mismo con nosotros. Dígame que ese amo hubiese sido tremendamente benevolente si nos dice: ya de los 2.100 te perdono 1.000 millones. Ha sido tremendo. O quizás le hubiésemos dicho: de aquí para adelante te pago con trabajo hasta que me muera, para saldar mi deuda. Pero para el asombro de todos nosotros, dice el verso 27, que le soltó y le perdonó la deuda. Traigo esta pregunta que el Señor puso en mi corazón. ¿Está consciente de su deuda con el Señor? ¿Siente dolor por esa deuda? ¿Siente dolor por esa deuda? ¿La puede pagar? ¿Está consciente que ha ofendido a Dios 1 y 1000 veces? ¿Está consciente que tenemos una imposibilidad enorme de agradarle? ¿Se acuerda de ese día que el Señor le perdonó? Y como dice una alabanza hermosa que está en otro escenario: aquí cayó mi carga y su atadura. Pero mire cómo nuestro corazón, por hermano. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo que le fueron perdonados los 10.000 talentos, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 4.280.000 pesos. Yo debía 2.100 y la Belén me debe a mí 4 millones. Y haciendo de él, la ahogaba y le decía: págame mis 4 millones. Y yo debiendo 2.100 millones. Así somos nosotros, hermanos. Y esto para que el Señor avergüence nuestra carne, que de verdad no somos misericordiosos. Así evidenciamos nuestra capacidad de perdonar a nuestro prójimo. Qué miserables somos, hermanos. $4 millones, claramente una deuda. Pero ¿tiene algún punto de comparación? 2.100 millones contra 4 millones de pesos. Y dice acá: ahogaba, págame mis 4 millones, págame mis 4 millones. Entonces dice su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado, es decir, al que le perdonó la gran deuda. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía.
así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil, hermanos! ¡Qué difícil! Esta forma, hermano, de vida es parte de la identidad verdadera de un cristiano, que es saber perdonar. Perdonamos, quizás no, que el hermano es muy buena gente, que tiene muy buen corazón, o perdonamos porque somos maravillosos. No, hermanos, si hay una manera que a nosotros nos es fácil perdonar, es porque Dios nos ha perdonado mucho a nosotros. Gracias, Señor. Como lo decía nuestro hermano Isaac en la mañana, Juan Pablo, ¿hay robado? Sí, es que yo también he robado. Pidámosle perdón al Señor juntos. ¿Quiénes somos? Que nos cuesta perdonar. Claro, nos gusta apuntar al frente, pero cuando no nos gusta acordarnos cuando lo mucho que Dios nos ha perdonado a nosotros. Simón nos invitó a Jesús, ¿tú conoces esa historia? De pura curiosidad quiso invitar a cenar a Jesús. Y había una tradición en aquel tiempo que cuando entraba un invitado a cenar, había un esclavo, el de más bajo rango, que el que tenía la misión de lavar los pies del invitado, porque venían con barro, con excremento, sucios, y era un trabajo muy desagradable, pero ese trabajo lo hacía el último empleado de la casa. Pero cuando Simón invitó a Jesús, nos dijo, no, quiero saber quién es nomás, y no le lavó los pies. Había una mujer, que conocemos la historia, que llegó porque sabía que era Jesús el que estaba ahí, consciente de sus muchos pecados. No le importó la suciedad, quizás el olor a excremento de los pies, el barro. ¿Y qué dice la historia? Con sus lágrimas empezó a lavar los pies. Y trajo lo más costoso, lo más caro, quizás lo más preciado que podía tener un ciudadano, que era un frasco de perfume, y lo derramó delante del Señor. Y dice que quizás la mujer, no teniendo nada con que secarlo, con sus propios cabellos, aleluya, secó los pies del maestro. Simón, pensando, dijo, si este de verdad fuera profeta, ni tiene ni idea quién es la mujer esta. Pero el omnisciente Dios, que todo lo sabe, Simón, te tengo una pregunta. Uno debía 50 y el otro debía 500. Y a ambos se le perdonó la deuda. Te hago una pregunta, ¿a quién se amará más? Y la lógica que dice, al que le debía más, justamente ha juzgado esta mujer. Muchos son sus pecados. Y tú ni siquiera mandaste a alguien que lavara mis pies, porque te creíste mejor
Aunque yo no merecía que mis pies fueran lavados más desde que llegué, esta mujer no ha cesado, escuche bien, de besar mis pies. ¿Qué nos cuesta? Siempre juzgando. Menos mal que nuestro Dios es misericordioso, hermanos. Piense sus transgresiones. Piense. Hoy escuchaba, y menos mal que lo repitió el hermano Álvaro, que a veces uno queda asustado de que uno es de uno nomás. El hermano Álvaro en la clase decía, recuerda que decía, una vez nuestro pastor nos dijo, tantos pensamientos horrendos que nos pasan por la mente. Que a veces decimos, ¿cómo puedo estar pensando esto yo? Si nos acordáramos de eso y de miles de cosas más que nosotros pensamos, hacemos, decimos, miramos. Menos mal que Dios es misericordioso, hermanos. Isaías 63, verso 7 dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha dado según sus y según la multitud. Hermanos, voy a leer la última parte. Y al corazón que se sienta adeudado, diga amén. Y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Amén. Gracias, Señor. Nosotros somos conscientes de esa bondad y de esa misericordia. Amén. Por eso cuando nosotros vemos personas como nosotros que están donde yo alguna vez estuve, por hermano. Y ahora yo no estoy ahí solamente por la gracia del Señor. Hermano, por esas razones que nosotros debemos tener misericordia, debemos tener compasión. Y esto no porque los cristianos seamos maravillosos, sino porque Dios ha sido primeramente maravilloso con nosotros y hemos sido alcanzados por su misericordia. ¿No es así? Cuando nosotros hemos sido alcanzados, hemos vivido algo doloroso, hermano, entendemos el dolor del otro. Uno quizás puede decir, no sé, cuando a alguien lo asaltan, y ya está muy violento en nuestro país. Uno puede decir, pucha, a esta persona le quitaron el vehículo, le pegaron. Y dice, bueno, eso no es nada. Pregúntele a Juan Pablo si eso no es nada. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en la sede? Partiendo y el hermano Juan Pablo ahí en Cerrillo, hermano, en la madrugada le pegaron combates, le quitaron la camioneta. Quedó tan mal Juan Pablo, casi
Nos quitan al hermano Juan Pablo. Pregúntele a él si un asalto así es simple. Él quiere, si alguien empático con los asaltos, él. Y si alguien va y le cuenta a Juan Pablo, ¿sabe que me asaltaron? Adivinen qué dice Juan Pablo. Te entiendo. Entiendo el trauma. Yo sé lo que es estar ahí. Después de pasar el tiempo, quizás uno ve a Juan Pablo ya bien repuesto y todo, porque incluso psiquiátricamente Juan Pablo estuvo muy complicado. Él no va a mirar con desprecio a alguien así. Hermanos, cuando alguien llegue adolorido por el pecado, recordémonos cuando Cristo nos recogió. Y con la misma misericordia poder abrazar, porque alguna vez nosotros estuvimos ahí y hoy día estamos en otra posición, en otro lugar, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios de verdad ha sido maravilloso con nosotros. Pero ¿sabe qué? Hoy día muchos, ¿cuántos hermanos en estos días viven felices en su ignorancia, felices pensando que están bien, felices que cuando creen que realmente este camino ancho le hace bien, están felices como en la última fiesta del Titanic, hermano. Lo pasaban tan bien, no sabían que iba a ser el último día de sus vidas. ¿Cuántos en estos días inútilmente persiguen la felicidad yendo detrás de las promesas del diablo, pero al final viven una completa decepción? ¿Cuántos aman los ídolos de este mundo y se llenan de ira por cosas pequeñas, insignificantes y sin valor? ¿Cuántos hermanos adorando al materialismo sienten que tocan el cielo porque han comprado lo último que salió en el mercado? Y quiero terminar, hermanos, esta bienaventuranza de los misericordiosos, porque van a alcanzar misericordia. Hermano, que no se entienda que yo por el hecho de ser misericordioso voy a alcanzar misericordia. No, no se trata de eso. Somos misericordiosos porque su misericordia ya nos ha alcanzado a nosotros y por eso vamos a obrar misericordia. ¿Se acuerda la parábola del hijo pródigo? Si hay parábola que la conocemos muy bien es esa. ¿Alguien sabe, hermano, por qué era una ofensa pedirle la herencia al padre según la tradición judía? Bien. El hecho de pedir la herencia al padre era un deseo de que está diciendo quiero que te mueras, dame la parte de la herencia. Imagínense lo triste para el papá. Dame la parte de mi herencia. No me importa con tu vida. Yo quiero mi parte, muérete. ¿Te conoce la historia? Dice que cuando hubo terminado el dinero, como siempre se terminaron también los amigos, se acabaron las risas, se acabaron los placeres. Terminó trabajando en una pocilga, ¿no es cierto? Que era lo peor para un judío, que era cuidar cerdos. Y no tan solo eso, hermano, sino que muerto de hambre quería ir a comer de la misma algarroba que comían los cerdos. Y su amo le prohibió, no te comas las comidas que de los cerdos, porque es para los cerdos, no es para ti. Y ese, hermano, fue la descripción máxima de miseria, de pesar en la cual el pecador está consciente de su pecado y de su propia ofensa contra Dios. En su desesperación este hombre vuelve en sí, como muchos volvemos en sí. Y dice estas palabras que usted sabe bien: ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. ¿Y por qué? Según la respuesta del hermano Isaac, ¿por qué tiene que pedirle perdón al papá? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
merezco ser el último de tus jornaleros. Al menos déjame trabajar en tu casa. Dame un sueldo y pan y con eso me basta. Y así termina la historia de Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos. Ojo. Que todavía el padre no escuchaba ninguna palabra de arrepentimiento del hijo. Y eso es lo que me encanta. Aún estaba lejos. No había escuchado ninguna palabra de arrepentimiento de su hijo. Dice, le vio su padre y fue movido ¿a qué? Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermanos, yo le hubiese dicho al padre, espérate un poquito, que algo tiene que decirte primero. ¿Cómo vas y corres y encima le das un beso si viene hediondo a cerdo, viene transpirado? ¿Cómo vas y corres y le dices y le das un beso y le abrazas? Si tiene que pedirte perdón primero. Fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y recién el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí debiera decir, sí, hijo, tienes razón. Pero, qué lindo los pelos, dice, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle y poned al niño en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y yo imagino que el hijo abrazado al cuello de su padre escucha todas estas palabras, traer el becerro gordo, matarlo, comamos. Y quizás el hijo en los brazos de su padre pensaba, yo hubiese pensado, acá hay algo raro. Y quizás escucha fiesta, traigan becerro, traigan anillo, traigan calzado. Y quizás el hijo le tenía que haber dicho, no papá, solo déjame trabajar como jornalero. No, aquí tú eres perdonado. Pero papá, es que yo deshonré tu nombre. No importa, aquí tú eres perdonado. Déjame ser tu esclavo. No. Tú eres perdonado. Hagamos fiesta. Nosotros erróneamente a veces vamos al Señor cuando faltamos y pecamos delante de Él. Le decimos, Padre, te he ofendido. Te lo quiero pagar. Quiero hacer esto. Quiero remendar mi error. Y el Señor una vez más nos dice, no pagarás nada. Todo lo voy a hacer yo una vez más. ¿Te ha perdonado tanto el Señor a ti? ¿Te ha perdonado tanto? ¿Cómo no de tener misericordia con nuestro prójimo? Seamos misericordiosos, hermanos. Cuesta un montón. Cuesta decir te perdono. ¿Sabe el significado? Sí, yo creo que sí lo sabe.
Hermano Antonio lo sabe bien. Tetelestai, ¿qué significa? La deuda está pagada. Cuando Cristo en la cruz pronunció estas palabras, Tetelestai, cuando dijo consumado es, la traducción correcta es la deuda está pagada. Es la razón de nuestra alabanza. Es la razón de que estamos aquí en esta mañana. Y es la razón que nosotros también le digamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Y no solo al prójimo amigo, sino a aquel que nos ha hecho daño también. Te perdono. Gran desafío tenemos. No es fácil, hermano. No es fácil. Pero con la ayuda del Señor, seamos misericordiosos, no porque creamos que somos buenos, sino que pensemos en la mucha misericordia que Él tuvo con nuestras vidas. Nuestro hermano Alex, continúa con el servicio del Señor.